revisar al enunciado del ejemplo 14.4 del Giveler de la 12ª edición, en el cual se establece lo siguiente. Dice: la masa de la plataforma P de la figura es insignificante y está atada por abajo, de modo que las cuerdas de 0.4 metros de largo mantienen comprimido 0.6 metros un resorte de 1 metro de largo cuando no hay nada sobre la plataforma. Si se coloca un bloque de 2 kilogramos sobre la plataforma y se libera del punto del reposo después de que la plataforma se empuja hacia abajo 0.1 metro, determine la altura máxima h que el bloque se eleva en el aire, medida desde el suelo. Es entonces un resorte que tiene como rigidez 200 newtons por metro, y de acuerdo con las indicaciones, la plataforma deberá ser despreciada en las consideraciones del movimiento. Entonces a nuestro esquema interpretativo. Se nos indica entonces que es un resorte en cuyo caso la longitud en estado libre de este resorte corresponde a 1 metro. Este resorte tiene un coeficiente de rigidez de 200 newtons por metro, y de acuerdo con las condiciones iniciales, este resorte va a presentar una deformación inicial, de acuerdo a como lo señala el esquema, que se genera cuando colocamos una plataforma de masa despreciable y lo sujetamos a través de los cables o tensores. Estos cables o tensores tienen una longitud de 0.4 metros. En este punto, la plataforma no tiene ningún cuerpo en la parte superior, y las condiciones a las cuales hay que sujetar el análisis corresponden a colocar un cuerpo, un bloque de 2 kilogramos, y vamos a generar una deformación adicional de 0.10 de metro, teniendo en ese sentido entonces una longitud separada del suelo de 0.3 metros, y hay que determinar el momento en el cual nosotros liberamos de esta condición nuestra plataforma en el estado de reposo, teniendo en ese momento la recuperación del resorte. Esa recuperación del resorte hará que el bloque se desplace verticalmente hacia arriba, con lo cual deberemos de calcular o determinar la altura máxima que éste podrá alcanzar bajo el escenario de las condiciones ya señaladas. Entonces, vamos a considerar que este se va a trabajar como un problema integrador. ¿Cuál es el objetivo? La intención será entonces resolverlo a través de la aplicación de la segunda ley de Newton. Y en este escenario, sobre la aplicación de la segunda ley de Newton, vamos a hacer una revisión de los dos planteamientos. Uno, en donde hacemos el análisis considerando el comportamiento de nuestro resorte con las condiciones originales, que sería de una fuerza de magnitud variable, lo que va a generar condiciones de una aceleración que no es constante, y
El segundo planteamiento a través de la expresión de la segunda ley de Newton será a través del análisis de la fuerza de rigidez media, que ese concepto ya lo habíamos planteado anteriormente. Para posteriormente revisar el beneficio de la aplicación del principio del trabajo y la energía. En este caso, iniciaremos entonces con la aplicación de la segunda ley de Newton y las condiciones originales en las que se manifiestan los efectos del cuerpo. Vamos entonces a dar paso a la aplicación como primer procedimiento de la segunda ley de Newton. En este caso, consideraremos, primero que nada, los efectos del diagrama de cuerpo libre y diagrama cinético. Como apoyo, estableceremos entonces nuestros diagramas de cuerpo libre y nuestro diagrama cinético, en cuyo caso revisamos sobre el bloque cuáles deberán de ser los efectos de las fuerzas que se manifiestan en él, así como las condiciones o características cinéticas. ¿Sí? Recuerden que este paso es representativo para el planteamiento del análisis de la aceleración. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer en el sentido de nuestra aplicación? Vamos a revisar, ¿sí?, cuáles serían las fuerzas que se manifiestan en este bloque. Como condición inicial decíamos, en todos los problemas que hemos de resolver, consecuencia de que la ecuación de la segunda ley de Newton se involucra en el segundo miembro con la masa, el peso es la fuerza asociada con la masa, pues esta existirá garantía de que es la fuerza que deberá de figurar en todos nuestros problemas. De tal forma que primer fuerza a considerar correspondería al peso. Peso que se manifiesta de forma siempre vertical y en sentido hacia abajo, consecuencia del efecto de atracción gravitacional. Si esta fuera la única fuerza que existiera o que se manifestara en el bloque, este cuerpo debería de encontrarse en una condición de caída libre. No es ese el caso, ya que este cuerpo, de acuerdo con las características, se deposita sobre una plataforma. Podríamos establecer en este momento que debido a que estoy depositado sobre esa plataforma, existirá una reacción de la plataforma. Pero esa fuerza tendría que ser definida como la fuerza normal. Y la fuerza normal no sería más que la fuerza de sustentación, ¿sí? En este caso, la fuerza normal no será considerada, ya que esa fuerza es una fuerza de reacción, ¿sí? No va a ser la fuerza causal del movimiento. En realidad, la fuerza con la que deberemos interactuar corresponderá a la reacción generada por el resorte, ¿sí? Esa es la fuerza causal del movimiento. La fuerza normal es una reacción consecuencia de estar depositado sobre una superficie, pero también hemos definido que la importancia de la fuerza normal está en que a partir de ella nosotros podemos determinar los efectos de la fricción. Fricción que no va a ser considerada en este caso, ya que el bloque no presenta deslizamientos, ¿sí?, laterales, sino que va a tener condición de movimiento vertical única y exclusivamente.
Esto quiere decir entonces que la siguiente fuerza a considerar en nuestro bloque será planteada como la fuerza de rigidez, consecuencia de la recuperación de nuestro resorte. Pero esta fuerza de rigidez no se manifiesta en todo el escenario en el que yo necesito trabajar H máxima. Esta fuerza de rigidez tiene sus efectos en un rango que estaría considerado cuando nosotros comprimimos la plataforma y lo hacemos llegar hasta una altura de 0.3. Este resorte se comprime, los tensores, ¿sí?, pierden esa condición y quedan flácidos, de manera que cuando se libera, los resortes van a tender a llegar hasta esta condición. En este punto, entonces, consideraríamos que el punto inicial de análisis deberá de ser este. Vamos a definir este punto como el punto A, pasando hasta el punto B, que sería el punto en donde el resorte tiende a recuperarse, pero los tensores limitan que recupere su longitud en estado libre. ¿Ok? Esa condición restringe la recuperación total del resorte hasta el punto B, y esta reacción generará entonces que el bloque, ahora una vez dada esa condición del movimiento, viaje libre hasta llegar al punto C, que deberá ser el punto en el cual definiremos el valor de H máximo. ¿Ok? Bien, entonces, ¿qué es lo que podremos identificar? Esta fuerza de rigidez no es una fuerza que acompañe al bloque durante todo el valor de H máxima, sino que está restringida su acción al tramo entre A y B. ¿Ok? Una vez planteado esto, veríamos entonces que los elementos de fuerza con los que nos vamos a involucrar son única y exclusivamente el peso y la fuerza de rigidez, y el diagrama cinético contemplaría entonces, como parte de la segunda ley de Newton, la masa del bloque multiplicado por el valor de la aceleración que va a ser planteada solamente para el tramo entre A y B. ¿Ok? ¿Qué es lo que ocurre con el bloque una vez que la plataforma alcanzó el punto en B, que es una distancia de 0.4 respecto al nivel del suelo? El bloque, una vez recuperado entonces la altura de los 0.4 por parte del resorte, hasta ahí va a llegar la plataforma y empezará a viajar de forma ascendente, sujeto a la condición del peso, lo que implica entonces que el tramo de A a B es un movimiento que describiríamos como vertical, ascendente y con efecto acelerado. ¿Qué fuerza es la que genera esa condición de aceleración? La fuerza de recuperación del resorte. Pasando del punto B hacia el punto C, sigue siendo un movimiento vertical, ascendente, pero ahora, consecuencia de que la fuerza que se manifiesta en ese tramo es única y exclusivamente el peso, esta fuerza es opuesta al sentido del desplazamiento. Eso será entonces una condición de movimiento
desacelerado. ¿Cuál es la condición que deberá de cumplirse para que h sea máxima? Para que h pueda ser considerada como máxima, la condición que tendremos es que en el punto C mi velocidad en C deberá de ser igual con 0. Porque si no tengo una condición de velocidad 0 y existe cualquier magnitud, por pequeña que sea, entonces existe capacidad para poder seguir desplazándose. ¿Sí? Eso establece entonces que la velocidad que yo adquiera en B va a ser disipada consecuencia de la acción del peso. Recordemos, estamos analizando ya con un enfoque cinético. ¿Sí? En este momento ustedes podrían pensar que es el efecto gravitacional, es el valor de la aceleración de la gravedad la que estaría considerándose con efecto negativo. Pero eso es si lo viéramos con el enfoque cinemático. Aquí diremos que es el peso el que está ejerciendo esa influencia que hace que se pierda o disipe la velocidad hasta llegar al punto C. Bien. En este escenario, entonces, las condiciones que acabamos de establecer corresponden al tramo entre A y B como un movimiento ascendente, ¿sí? y acelerado, perdón. ¿Ok? Esa es la condición que rige entonces este primer tramo de análisis. Siendo así, pasemos entonces a la estructuración de la ecuación, que si ustedes observan es una ecuación cuyos elementos son todos verticales. Podríamos decir entonces que esta expresión será única y diremos entonces, considerando que para y, ¿sí? Considerando los efectos verticales como única expresión, vectores en el sentido del desplazamiento que es ascendente van a quedar positivos. ¿Qué fuerza habría que considerar? Vamos a definir. Empezamos con la primera que sea positiva y es la fuerza de rigidez entre el tramo de A a B, ¿ok? Menos el peso, son mis dos únicas fuerzas. Esto deberá de ser igual a la masa por la aceleración del tramo entre A y B. Este planteamiento considera que la fuerza de rigidez deberá de ser planteada como una fuerza que es variable en función de las deformaciones en las que se está considerando el tramo. ¿Cómo calculamos entonces la fuerza de rigidez? La fuerza de rigidez, de manera desglosada, quedaría entonces como el coeficiente K. Ahora, en este caso, vamos a decir que este será multiplicado por la distancia y, que es nuestra deformación, ¿sí? Siendo y el valor de la deformación menos el peso. En este caso conocemos la masa, entonces este sería definido como masa por gravedad. Esto igualado con la masa multiplicado por
la aceleración del tramo. Aceleración, que es el objetivo de nuestro cálculo y que está siendo planteada para el tramo entre A y B. ¿Ok? Ese término desglosado entonces sería nuestro coeficiente de rigidez, de acuerdo con el planteamiento, corresponde a 200 newtons por metro, que multiplica a la deformación definida en Y, siendo Y igual a la deformación con valores de deformación inicial. Vamos a considerar inicial en el punto A, final en el punto B. ¿Ok? Si Y es la deformación, ¿cuánto vale la deformación en el punto A? En ese momento, tendremos que ser cuidadosos con la consideración de la deformación. Recordemos, la longitud en estado libre del resorte es esta distancia, que obedece a una longitud de 1 metro. El enunciado señala que este resorte se encuentra comprimido, ¿sí?, por parte de los tensores al colocar la plataforma. ¿Cuánto es la distancia que se ha perdido para llevar la longitud en estado libre hasta esta condición? En este punto, la deformación que hemos generado correspondería entonces a 1 metro menos 0.4. El valor de la deformación en B tiene como dato 60 centímetros, que sería 0.6 de metro. En el punto B, mi valor de deformación tiene un valor en B, tiene un valor de 0.60 fracción de metro. Pero no es ahí en donde yo inicié, ya que en el punto B lo que hicimos fue, para la condición inicial, incrementar la deformación 0.1 metro, lo que daría por resultado entonces que desde la longitud en estado libre hasta el punto A, la distancia que hemos deformado nuestro resorte tendría que ser de 0.7, que es la diferencia, lo que nos da la distancia de separación con respecto al nivel del suelo. Valor de la deformación inicial en A, 0.7 metros. Entonces recreemos. Inicio con 0.7 en A, llego a 0.6 y esta recuperación parcial de 0.10, ¿sí?, es la distancia que estamos recorriendo, pero de acuerdo a las reacciones del resorte, pasamos de 0.7 a 0.6 de deformación. Esos van a ser los límites sobre los cuales vamos a trabajar. ¿Ok? Esta expresión, continuamos entonces con nuestro planteamiento, tendría como valor de la masa 2 kilogramos multiplicados por 9.81 metros segundo cuadrado, ¿sí? Esto nos va a arrojar el valor del peso con efecto contrario al movimiento
Y esto es igual 2 kilogramos que multiplica al valor de la aceleración entre el tramo de A a B. ¿Ok? ¿Qué es lo que corresponde entonces desarrollar? Que nuestra aceleración entre el punto A y B sería igual entonces a, despejando la masa, que tenemos son 200 newtons sobre metro, que multiplica al valor de la deformación menos 2 kilogramos, que multiplica a 9.81 metros segundo cuadrado, ¿sí? Todo esto dividido entre 2 kilogramos, ¿ok? Resultado de nuestra operación, la aceleración entre los puntos A y B quedará definida entonces como 200 entre 2, estos serían 100, valor numérico. Tenemos la deformación, está siendo medida en metros. Metros entre metros, aquí se pierde, y el newton, que es kilogramo metro segundo cuadrado, en ser dividido entre kilogramo, esto queda expresado en metros por segundo cuadrado, multiplicado por el valor de la deformación, menos 9.81 de la simplificación de estos dos términos, ¿sí? Expresado todo esto en metros segundo cuadrado, y en donde la deformación deberá de estar dada en metros. ¿Ok? Y esta será entonces nuestra ecuación que describe el comportamiento de la aceleración en el primer tramo. Aceleración que, como estamos observando de acuerdo con nuestra ecuación, es dependiente de la deformación que está descrita en este momento por la variable y. ¿Ok? En este caso, la literal la estamos ajustando por la orientación del resorte, ¿verdad? Entonces, una vez definido esto, tengo como términos asociados a la aceleración, tengo allí como la posición, ¿sí? Y requiero conocer el comportamiento de la velocidad. Este planteamiento lo vamos a resolver entonces con la ecuación número 3, en donde tendríamos que la aceleración multiplicada por la diferencial de la posición, esta es igual a la velocidad por la diferencial de la velocidad. ¿Ok? Con una condición de que la aceleración está siendo planteada como 100 veces el valor de la deformación menos 9.81, esto expresado en metros sobre segundo cuadrado, multiplicado, en este caso tengo a la diferencial de posición. Esa diferencial de posición, ¿con qué se asocia? Con la variación vertical.
Entonces vamos a decir que acá la diferencial de S va a ser igual, como estoy referido sobre la vertical, esto se va a comportar como la diferencial de Y. Sustituyendo entonces solamente para mantener un comportamiento sobre la vertical, esto multiplicado por la diferencial de Y, esto va a ser igual a la velocidad por diferencial de la velocidad. ¿Ok? ¿En qué unidades está dada la diferencial de Y? Recuerden que esta corresponde a metros, teniendo como unidades obtenidas del primer miembro, metro por metro, metro cuadrado, segundo cuadrado. ¿Sí? El resultado de todo este término sería entonces, vamos a aplicar la diferencial a cada uno de los términos dentro del paréntesis. 100 que multiplica a la deformación, diferencial de la deformación, menos 9.81 de la diferencial de Y, todo esto trabajado en metro cuadrado, segundo cuadrado, esto deberá ser igual a la velocidad diferencial de la velocidad. ¿Ok? Bien. Este planteamiento tendríamos que considerarlo entonces. Una vez definido esto, ahora lo que vamos a hacer es aplicar los límites de las deformaciones que planteamos. Y en este caso sería entonces 100 que multiplica a la integral Y diferencial de Y con rango de un valor de deformación inicial, ¿sí? Revisemos. Nuestra deformación inicial parte en A y la final en B. Entonces, para nuestra integral, con el valor de deformación inicial de 0.7 metros, ¿sí? A un valor de deformación final de 0.6 metros. ¿Ok? Luego, menos, dejamos fuera el 9.81 como constante, 9.81 que multiplica a la integral de la diferencial de Y con límites para Y de 0.7 metros como límite inferior a 0.6 metros como límite superior. Omitiré el planteamiento de las unidades, ¿sí? Esto deberá ser igual a la integral B diferencial de B, y cuando estábamos en punto 7, regresemos a este enfoque, punto 7 es la deformación inicial en A. La condición que debería de tener el bloque en el punto A es de una velocidad en estados de reposo. En este momento, mi velocidad en A debería de haber sido 0, porque es el momento en donde lo comprimo y lo sostengo. En este instante, previo a liberar el resorte, este bloque debió de estar en 0. Situación que tendríamos entonces para una velocidad cuando yo estoy en mi límite inferior
con valor de 0 hasta un valor de velocidad que va a ser la velocidad en v, cuyo valor es el que deseamos determinar. ¿Ok? Y antes de hacer el desarrollo, revisemos qué va a ocurrir con los límites. Al resolver la integral y diferencial de y, su solución sería el valor de la deformación, que es y al cuadrado sobre 2, recibiendo como límite superior a 0.6 menos el límite inferior, que sería 0.7. Y recordemos, en este escenario de nuestros rangos de aplicación, al ser aplicado entonces este planteamiento, veríamos que la solución nos va a dar un término negativo. Y aquí es donde deberemos de considerar el factor de ajuste que habíamos marcado en uno de los problemas anteriores. Revisemos y desarrollemos aquí cómo queda la expresión a efecto de ir haciendo nuestro ajuste. Al desarrollar entonces nuestra integral, esto nos queda 100 que multiplica vamos a ponerlo dentro de un corchete, ¿sí? Integral y diferencial de y es y cuadrada sobre 2. Aquí tendríamos el término al cuadrado sobre 2 menos esta misma estructura al cuadrado sobre 2. ¿Verdad? Con límite superior de 0.6 y límite inferior de 0.7. No olvidemos que aquí las unidades ya las podemos despreciar porque ya toda esta estructura viene en metros cuadrados segundo cuadrado. ¿Sí? Aquí es donde decíamos, al hacer esta operación, debido a que esta magnitud es de mayor valor, el signo que va a predominar es negativo. ¿Ok? Es aquí en donde deberemos de hacer el ajuste. Continuemos con el desarrollo de la integral. Luego, menos 9.81 integral de la diferencial de y es y evaluada de un valor y de límite superior, que es 0.6, menos y con valor de 0.7, ¿sí? ¿Qué obtenemos dentro del corchete? Negativo. Y menos con menos me da más. Situación que implicaría que la segunda fuerza, que era el peso, ahora nos quede positiva y la fuerza causal del movimiento nos queda en negativa. Es aquí en donde hacíamos mención de la necesidad de aplicar un factor de ajuste que conserve las características de las fuerzas que se están manifestando. Esto es porque los rangos los estamos dando en relación con las deformaciones. ¿Ok? Entonces, multiplicando solamente las fuerzas por menos 1, que es nuestro factor de ajuste, esto deberá de ser igual, y vamos ya sobre la última parte de nuestra integral. Esto tendrá que ser igual, integral b diferencial de b cuadrada sobre 2, evaluado del límite superior como la velocidad en b menos el límite inferior con 0, el límite inferior desaparece y esto nos queda
como dato, voy a dejarlo ya en rojo, de la velocidad en B, esta elevada al cuadrado y dividido entre 2. ¿Ok? Ese es el planteamiento que llevamos hasta este momento de nuestro desarrollo con la integral, justificando nada más dentro de lo que tenemos en corchete, que aquí debemos aplicar un factor de ajuste por -1 para recuperar las condiciones originales de los efectos de las fuerzas. ¿Ok? Hagamos entonces la solución de estas operaciones. Esto nos arrojó, el primero nos dio 6.1, aplicando ya el ajuste con nuestro factor de -1, esto cambia a positivo, y sería entonces 6.1 menos 0.981, que en este caso es el primer elemento, segundo elemento, y recibirán a este 2 que estaba dividiendo, ¿verdad? Este va a pasar multiplicando, y el valor de la velocidad en B estaba al cuadrado, tendremos que sacarle la raíz. Es precisamente, entonces, multiplicado por 2, sin olvidar que las unidades que veníamos arrastrando del planteamiento estaban en metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Sí? Esa es la indicación que tengo de las unidades. Metro cuadrado, segundo cuadrado, que al momento de sacarle raíz, esto deberá quedar expresado en metros por segundo. Al hacer el desarrollo de la operación, el valor de la velocidad en B nos queda de 3.322 metros sobre segundo, y es el resultado que estamos obteniendo como dato de la velocidad. ¿Ok? Bien. Ese es el valor de nuestra velocidad intermedia en el punto B, que es el punto en donde tenemos la interacción del resorte. ¿Qué vamos a hacer a continuación? El objetivo sería entonces, tenemos ya conocimiento de nuestra velocidad. Ahora, continuando con el procedimiento de la segunda ley de Newton, habría que calcular el tramo de B a C. Pero antes de pasar a ese tramo, vamos a revisar ese primer tramo, que fue el análisis sobre una condición de una fuerza de magnitud variable. Vamos a hacer el replanteamiento con la idealización de una fuerza uniforme generada bajo el escenario de la fuerza de rigidez media, y con esto tener en el mismo planteamiento de forma continua la revisión para efectos de poder tener escenarios de establecer un criterio y una condición. Veamos entonces cómo quedaría planteado nuestro análisis si trabajamos con la fuerza de rigidez media. ¿Okay? Estamos indicando entonces que ahora vamos a llamar a este como procedimiento 1B, porque sigue siendo mediante el escenario de la segunda ley de Newton, ¿sí? Pero con el efecto de la fuerza de rigidez media generada, vamos a puntualizar aquí, entre el punto A y el punto B. ¿Ok? Revisemos. Regresemos al planteamiento original. Este es el diagrama de cuerpo libre.
en donde la condición de las fuerzas siguen siendo las mismas. Y aquí tengo la rigidez, la fuerza de rigidez entre A y B menos el peso igual a la masa por la aceleración en B. ¿Cuál es la condición que hemos de trabajar acá? Que es este elemento el que deberá de ser ajustado como la fuerza de rigidez media. Y la fuerza de rigidez media se determina tomando el valor de la fuerza de rigidez en A más la fuerza de rigidez generada en B, que depende de estas deformaciones. Y como el comportamiento es del valor medio, ¿sí? Esto dividido entre 2. Vamos a hacer un apoyo gráfico para interpretación. Entonces, tenemos sobre el escenario de nuestro esquema que es el resorte. Este es el comportamiento entonces de mi resorte en su longitud en estado libre. En este caso, si yo tomo como referencia la vertical, ¿sí? Con respecto a la vertical, mi deformación valdría 0 cuando yo esté en la longitud en estado libre. Y conforme aumenta la deformación, mi esquema de fuerza sería este. Considerando que la fuerza en este punto, que vamos a decir corresponde al punto A, sería esta magnitud de fuerza, y en el punto B voy a decir que corresponde a esta fuerza. ¿Ok? Este es el escenario de las fuerzas que se están generando en nuestro resorte. Pero esta zona vamos a trabajarla así. Esta no me interesa y esta todavía no se genera, ¿verdad? De tal forma que la fuerza en el escenario en el que me encuentro es este rango. Ese es el rango de las fuerzas que se están manifestando en nuestro resorte con magnitud de la fuerza de rigidez en A. Esta deberá ser igual a los 200 newton por metro, que es el valor del coeficiente de rigidez multiplicado por la deformación que tenemos hasta el punto A. Esa deformación, dijimos, en A es de 0.7. Por lo tanto, la magnitud de la fuerza de rigidez en A correspondería a 200 por 0.7. Esto nos da como fuerza 140 newtons. Y la fuerza de rigidez en B, lo único que habría que considerar es que son los 200 newtons por 0.6. Esto nos arroja un valor de 120 newtons. ¿Ok? El valor de nuestra fuerza de rigidez media sería entonces
el que podemos considerar se da a la mitad, ¿sí? Sería esta magnitud de fuerza, que la podemos idealizar como constante, ¿sí? Esta fuerza sería entonces constante y compensa la fuerza que estamos despreciando acá y la compensa con la que estamos considerando acá. Se está dando una compensación. Esta es mi fuerza de rigidez media. Que de acuerdo con ese planteamiento, ¿qué nos quedaría entonces? Dijimos, nuestro primer término de fuerza es la fuerza de rigidez menos el peso igual a la masa por la aceleración. ¿Cómo queda nuestra expresión? Fuerza de rigidez, entonces sería la fuerza de rigidez en A, 140 newtons, más la fuerza de rigidez en B, 120 newtons, esto sobre 2, menos el peso, que son 2 kilogramos, multiplicado por 9.81 metros segundos cuadrados. Esto deberá ser igual a la masa, que son 2 kilogramos, multiplicado por la aceleración entre A y B, con característica de ser constante. ¿Ok? Veamos entonces el resultado de la operación. Esto sería, el resultado de la operación sería entonces 130 newtons menos 19.62 newtons entre 2 kilogramos, y esto deberá de ser igual a el valor de la aceleración entre A y B, con característica de ser constante. Resultado de esta operación: valor de la aceleración entre A y B con característica de ser constante. Esto nos arroja un dato de 55.19 metros segundo cuadrado. Ese valor de nuestra aceleración idealizada como constante, ¿sí? Ahora la vamos a aplicar precisamente con nuestras expresiones de movimiento con aceleración constante. En este caso, correspondería a la ecuación 3. Y en el caso de la ecuación 3, esta define que la velocidad final, que sería la velocidad en B al cuadrado, la velocidad final en B al cuadrado deberá de ser igual a la velocidad inicial en A al cuadrado, como se trata de un valor de aceleración, más 2 veces el valor de la aceleración entre A y B, multiplicado por el desplazamiento. Ese desplazamiento sería la posición final de B menos la posición inicial en A. ¿Ok? Valor de nuestra velocidad en B corresponderá entonces, dijimos que en el punto A, la condición en la que se encontraba el bloque debía de haber sido el reposo.
ese término entonces desaparece de nuestra expresión. Este término es 0, teniendo entonces que el resultado lo obtenemos al obtener la raíz de 2 veces nuestro valor de aceleración, que fue de 55.19 metros segundos cuadrados, multiplicado por el desplazamiento. Vamos a seguir respetando que la posición final que teníamos entre los puntos B y A, ¿sí? Si nosotros nos vamos con los datos de las deformaciones, esto nos quedaría punto 6 menos punto 7, ¿sí? Es decir, deformación en B es punto 6 metros. Deformación en A sería punto 7 metros. Y ojo aquí, si ese es el planteamiento que hacemos, acá, este resultado nos va a quedar negativo. Situación que generaría una raíz imaginaria, ¿sí? Entonces, esta condición, basados en que no estamos trabajando con las condiciones originales sujetos a la deformación, sino que nos aplicamos sobre la deformación media, aquí la diferencia entre la posición inicial de A y la posición inicial de B y el final de B, en B, fue de 0.1 metro. Ojo con el planteamiento para no incurrir en un problema matemático, ¿sí? El valor del desplazamiento que hemos tenido entre los puntos A y B, esto corresponde a 0.1 metro, que es la distancia recorrida. Siendo así, el resultado de la operación sería entonces nuestro valor obtenido es de 3.322 y queda también en metros sobre segundo, que en este caso este dato coincide, si ustedes lo revisan, con el valor obtenido acá. ¿Ok? Entonces, este planteamiento, hasta este momento, tiene como objetivo entender el escenario del análisis. También estamos llevando a cabo una idealización, una simplificación, pero la condición real, ¿sí?, no es esta. Esta generaría una aceleración, ¿sí?, que simularía la condición de una fuerza de rigidez media, ¿sí? Entonces, no es la fuerza real con la que estamos trabajando la que en este momento hemos calculado. Pero es una forma, tal vez, de entender un poquito el escenario y visualizar que este artificio que estamos aplicando aquí, ¿sí?, este ajuste está de alguna forma justificado en el escenario de la interpretación. No se trata, vamos, de un truco, ¿sí?, no es un artificio matemático, es una justificación sustentada en las características de las fuerzas. Por eso es necesario este apoyo gráfico, porque si no lo desarrollamos en este contexto de la interpretación gráfica que plasmamos al inicio, en un momento determinado,
esta situación nos daría una interpretación errónea del fenómeno. ¿Ok? Bueno, hasta aquí el valor de la velocidad obtenida en B. Hace falta hacer el planteamiento para el último tramo, que es movimiento ascendente, que prácticamente se sujeta a una condición de un tiro vertical. ¿Ok? Continuemos con el desarrollo. Bien, continuamos entonces con el desarrollo de nuestro ejercicio 14.4, pero vamos ya entonces a la conclusión, que sería el segundo tramo, que es del punto B hacia el punto C, tomando en consideración que en este caso ya el resorte no va a tener precisamente interacción con el cuerpo, ¿sí? En el tramo anterior logramos definir la velocidad que alcanza el bloque al momento en el que el resorte tiene esa recuperación, imprimiéndole una velocidad de 3.322 metros por segundo. Ahora se toca el turno entonces al segundo tramo y he aprovechado la información que teníamos del planteamiento inicial, señalando ahora que es el tramo de B a C, con características de ser, sigue siendo un movimiento vertical ascendente, pero ahora va a ser con efectos de movimiento desacelerado. Y eso debido a que en ese tramo la única fuerza que se va a manifestar va a ser el peso en interacción con la masa, con la aceleración. Aquí ajustamos entonces que ahora es generada del tramo de B a C. ¿Ok? Misma situación acá, con aceleración condicionada al tramo de B a C. Esto condiciona entonces que, de acuerdo con nuestra segunda ley de Newton, es el peso igual a la masa por la aceleración. Misma consideración, efectos en el sentido del desplazamiento positivos. ¿Cómo quedaría nuestra ecuación del último tramo? Es entonces menos el peso, que en este caso, tomando en consideración que nos dan la masa, este correspondería a la masa por la gravedad igual a la masa por la aceleración del tramo de B a C, con el objetivo de determinar la aceleración de B a C, nosotros tendríamos que despejar la masa. Y si ustedes observan, el valor de la aceleración del tramo de B a C, al despejar la masa, con el planteamiento de nuestras variables como están, masa por gravedad, esto dividido entre la masa, ¿qué observamos ahí? Que este simplifica a la masa, quedándonos entonces que ese tramo, al estar sujeto solamente a la acción del peso como única fuerza, ¿sí?, va a ser la aceleración igual al valor estandarizado de la gravedad, pero como un efecto negativo. Es decir, es una desaceleración. Y esa es la característica que mencionábamos con respecto al tiro vertical, ¿sí? Ya bien sea el peso o ya bien sea el valor estandarizado de la gravedad, ¿sí?, el resultado siempre concluye en esta condición. Bueno, una vez establecido esto, consideraríamos que ya tengo el comportamiento de la aceleración, ¿verdad? Vamos a definir el desplazamiento. Esta aceleración es de características de ser constante
Repasemos entonces las condiciones de nuestras tres ecuaciones de movimiento con aceleración constante. Las dos primeras están asociadas con el tiempo y únicamente la tercera es independiente del tiempo. Regresamos entonces al planteamiento de la velocidad final al cuadrado deberá ser igual a la velocidad inicial al cuadrado. En este caso, o podemos considerarlo más dos veces el valor de la aceleración, que en este caso tendría que ser la gravedad con signo negativo, ¿sí? Que entonces eso condicionaría que el signo aquí se ajuste, o podemos indicárselo acá dentro del paréntesis, con una condición de diferencia de la posición final menos la posición inicial, ¿sí? Me voy a apoyar en las literales que le hemos dado a nuestro tramo. Con velocidad final, ¿en qué punto? En el tramo entre B y C, mi velocidad final es en el punto C. Velocidad inicial en B. Aceleración, este efecto es condicionado a la aceleración entre B y C, que es la gravedad, con posición final en C y posición inicial en B. ¿Ok? Esta condición me daba que la velocidad final en C, esta debería de ser 0. Aquí este valor se anula. Teniendo en consecuencia, entonces, que mi incógnita está dada en la posición final que tenga C. Esta es el dato a resolver. Es la posición final en C, el dato que yo necesito. Y decíamos, si los vectores son positivos en el sentido del desplazamiento, este resultado es positivo y este término viene en acompañamiento del signo negativo. Ojo. ¿Ok? Esto, despejando entonces, la posición final en C deberá ser igual y tendríamos entonces a la velocidad inicial en B, que tiene un valor de 3.322. Este término, que va a estar elevado al cuadrado, va a tener que cambiar su signo positivo por negativo en el sentido del despeje. Entonces es menos 3.322 metros sobre segundo, esto al cuadrado. El signo es consecuencia de la operación matemática. Que esto, para poder obtener el valor de la posición final, tendrá que recibir a estos dos términos dividiendo, que sería 2 veces menos el valor de la gravedad, que sería 9.81 metros segundos cuadrados, y que va a recibir sumando a la posición inicial en B. Identifiquemos en nuestro esquema posición en B. ¿Qué valor tiene a partir del nivel del terreno? Son 0.4 metros. Entonces, esto más 0.40 metros. ¿Qué observamos aquí? El resultado de la operación va a ser un valor positivo. Ajá. En cuyo caso, entonces, nuestro valor de la posición final en C, que es esta, corresponde a nuestro valor de altura máxima. En cuyo caso, el resultado tendría que ser entonces igual a 0.562 metros más 0.4 metros, lo que daría en consecuencia que el valor de H máxima
es de 0.962 metros. H máximo. ¿Okay? Y este sería entonces nuestro resultado obtenido a partir del desarrollo mediante la expresión de la segunda ley de Newton. ¿Ok? Es nuestro desarrollo final. A continuación, entonces, vamos a hacer nuestro segundo procedimiento, que implicaría trabajar ahora con el principio del trabajo y la energía. ¿Sí? Decíamos que como método alternativo, debido a que estamos relacionados con los desplazamientos, ¿sí? Nuestra ecuación, basados entonces en la consideración de que estamos involucrados con el desplazamiento y no con el tiempo, el principio que aplica es el del trabajo y la energía, en cuyo caso la estructura de nuestro principio señala que es la energía cinética inicial, manejada como la masa por la velocidad inicial al cuadrado sobre 2, sumada esta energía a la sumatoria de trabajos que calculamos con las fuerzas que son colineales al desplazamiento. Esto es trabajo. Esto deberá de ser igual a la energía cinética final, definida como el producto de la masa por la velocidad final al cuadrado sobre 2. ¿Ok? Recordemos que esta ecuación, su estructura es escalar y únicamente podrá tener una incógnita en el planteamiento. Vamos a hacer la interpretación a través de los diagramas, teniendo entonces un diagrama cinético inicial, en donde se relaciona la masa y la velocidad, nuestro diagrama de cuerpo libre, pero vamos a cambiar el escenario del planteamiento, ¿sí? Ahora voy a referenciar las condiciones de manera vertical. ¿Les parece? Es decir, en lugar de tener el alineamiento tradicional que tenemos, lo vamos a hacer condicionada de esta forma. Y diremos que este es el diagrama cinético en el punto A, y este es el diagrama cinético en el punto C. ¿Ok? ¿Cuál es el objetivo? Que en este caso nuestro diagrama lo vamos a ilustrar así, ya que tenemos desplazamientos verticales. ¿Qué elementos son los que necesitamos referenciar en el diagrama cinético inicial? ¿Sí? Este estaría condicionado al punto A, este estaría condicionado al punto C, y estos son definidos entre el tramo de A a C. ¿Ok? Bien. Diagrama cinético inicial. Valor de la masa tenemos, son 2 kilogramos. Pero velocidad inicial en A. La velocidad, de acuerdo con nuestro esquema, mi velocidad inicial en A era 0. Esto implica que nuestro primer diagrama, en este caso, se anula por la condición de la velocidad inicial en A, que vale 0. ¿Sí?
Ok. Pasemos al diagrama cinético en C. Masa tenemos 2 kilogramos, pero la condición de velocidad generada en el punto C también es de una velocidad cero, porque h debía de ser máxima. Entonces mi velocidad en C, si no es cero, yo tengo capacidad para poder seguir subiendo y h no es máxima. ¿Qué ocurre con nuestro diagrama cinético final? Este también deberá de ser cero, ya que la condición a la que llego es que mi velocidad en C también deberá de ser cero. ¿Qué observamos? Lo único que nos queda activo para el planteamiento de nuestra solución es las condiciones del trabajo, en donde nuestro diagrama de cuerpo libre entre el punto A y C considera el peso del bloque que se manifiesta en cualquier instante, desde el momento en el que estoy en A hasta el momento en el que estoy en C. Y también el efecto de la fuerza de rigidez, pero esta solamente, vamos a decir, esta es desde A hasta C, pero la fuerza de rigidez solamente se manifiesta en el tramo entre A y B. ¿Ok? ¿Qué es lo que me hace falta considerar en el escenario de mi esquematización? Lo que vamos a plantear sería que el desplazamiento que tenemos entre el punto A y el punto C corresponde a un desplazamiento condicionado delta S de A a C, que en este momento desconocemos. ¿Ok? Pero el haber hecho esta ilustración tiene como propósito visualizar que tanto el peso como la fuerza de rigidez son elementos que serían colineales o paralelos a nuestro desplazamiento. ¿Sí? Por consecuencia, las dos únicas fuerzas que están involucradas en nuestro esquema pueden generar trabajo. En ese aspecto, ¿cómo quedaría entonces el planteamiento de nuestra ecuación? La ecuación correspondería, vamos a considerar el primer trabajo que sea positivo, y ese trabajo corresponderá al de la fuerza de rigidez, que aquí la ecuación trae una condición de un signo, ¿verdad? Entonces, desglosando, va a ser el trabajo de la fuerza de rigidez entre A y B, menos, este ya nos quedó positivo, menos, por la condición del sentido, el trabajo generado del peso, pero ese se manifiesta desde A hasta el punto C. Y todo esto, consecuencia de que las energías cinéticas fueron eliminadas por las condiciones de velocidad, tanto la energía cinética inicial como la energía cinética final son cero, pues todo esto quedará planteado con una igualdad con cero. ¿Ok? ¿Cómo calculamos el trabajo de la fuerza de rigidez? El trabajo de la fuerza de rigidez viene en acompañamiento del signo negativo, que es menos nuestro coeficiente de rigidez, que tiene un valor de 200 newtons por metro, esto dividido entre 2, que multiplica al valor de las deformaciones, ¿sí?,
que de acuerdo con el planteamiento que tenemos es la deformación, recuerden, la deformación inicial en A valdría 0.7 y la deformación final en B, 0.6. Nuestra ecuación considera la deformación final, que es 0.6 metros, esto al cuadrado, menos la deformación inicial, que es 0.7 metros, esto al cuadrado. ¿Ok? Recuerden que esta es una ecuación la que estamos aplicando. ¿Ok? Que si revisamos, el resultado dentro del corchete nos va a quedar negativo y menos con menos nos va a quedar más, que es la condición del trabajo que tenemos de acuerdo con los efectos de la fuerza y el desplazamiento. Ese dato se ajusta automáticamente. Menos el trabajo del peso, que el peso tendría que ser calculado directamente, y contamos con el valor de la masa, que esas son 2 kilogramos por 9.81 metros segundo cuadrado. Esto es el peso, que es la fuerza, multiplicado por el desplazamiento entre A y C. Esa distancia generada entre el punto A y C no la conocemos y va a ser la variable a resolver. Entonces, esto multiplicado por el desplazamiento, a ver si entra aquí, apretado, desplazamiento, delta S, de A a C. ¿Ok? Esa es nuestra variable a resolver. Y todo eso igualado con C. Si esto es así, entonces este término dijimos que es positivo. Vamos a despejar a este término para que pierda su signo y regresaremos este término dividiendo. De tal forma que el desplazamiento de A a C obedece entonces a nuestra siguiente operación. 2 por 9.81, esto nos quedaría, son kilogramos metro segundo cuadrado, esto nos va a quedar newtons, ¿no? Y sería entonces 19.62 newtons. Esto dividiendo al resultado de esta operación. Y eso nos da 13.0 y estos son newtons por metro. ¿Ok? Con lo cual, el newton desaparece y el resultado de esta operación, esto tendría entonces como resultado que delta S entre A y C es igual a 0.663 metros. ¿Ok? Esa es la distancia que tenemos entre A y C. Para definir H máxima tendría que ser entonces la sumatoria del desplazamiento de AC más 0.3. Entonces, para concluir nuestro análisis con el principio del trabajo y la energía, estableceríamos entonces que H máxima deberá de ser igual a 0.3 metros más el desplazamiento generado de A a C, con lo cual 0.3 metros más 0.663 metros. Esto nos arroja un resultado de H
máxima de 0.963 metros. ¿Ok? Y este es el resultado obtenido con el principio del trabajo y la energía. ¿Ok? Que si lo comparamos con el resultado que obtuvimos del principio de la segunda, perdón, de la ecuación de la segunda ley de Newton, estos dos son correctos. Y vemos nuevamente en una situación de una diferencia mínima que tenemos de una milésima, ¿ok? Considerando entonces de forma comparativa, este es el desarrollo que tenemos con la aplicación únicamente del trabajo y la energía, utilizando un método más directo, simplificado, o sea, más fácil de aplicar, pero también abstracto. No así, tal vez el escenario de nuestro desarrollo con la segunda ley de Newton. Ahí tienen entonces nuevamente este comparativo para continuar ejercitando nuestras dos aplicaciones. Segunda ley de Newton y trabajo y energía. ¿Ok? Ahí está la conclusión. Nos vemos en el siguiente ejercicio. Hasta luego.